Radio Renuevo Espiritual, transmitiendo desde Fresnillo, Zacatecas, México. Estaba mi alma triste, cansada de vivir. Leí yo rienda suelta mis quejas sobre mí. Clamé con amarguras en la angustia del alma. Yo me sentí culpable, reconocí mis fallas. Vagué por muchos pueblos, atravesé ciudades. Hastiado de la vida, cansado regresé. Dios mío, no me condenes, te necesito tanto. Reconozco mis culpas, Señor, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Ya no soporto más esta vida miserable, que me carcome el alma, que quebranta mis huesos. Por eso vengo a ti. Perdóname, Señor, yo me siento culpable. Perdóname, perdóname, perdóname. En la profunda mar sepulta mis pecados, para poder vivir en este mundo vil el resto de mi vida. Y pueda yo saber, también pueda entender que tú me has perdonado. Perdóname, perdóname, perdóname. Ya no soporto más esta vida miserable, que me carcome el alma, que quebranta mis huesos. Por eso vengo a ti. Perdóname, Señor, yo me siento culpable. Perdóname, perdóname, perdóname. En la profunda mar sepulta mis pecados, para poder vivir en este mundo vil el resto de mi vida. Y pueda yo saber, también pueda entender que tú me has Bendiga, mi hermano, ¿cómo perdonado. estás? En esta tarde de miércoles 2 de septiembre. Recuerda que estamos transmitiendo en vivo desde Radio Renuevo Espiritual. Y en esta tarde vamos a compartir con ustedes un mensaje. Acabamos de escuchar una alabanza del grupo Judá titulada Perdóname, precisamente que toca parte de este tema del cual vamos a hablar. El tema de hoy lo hemos titulado ¿Podrá Dios perdonarme si he pecado? Y vamos a ver la respuesta a esta pregunta. Vamos a orar. Yo te pido que ahí en tu lugar, en la comodidad de tu hogar, cierres tus ojos y vamos a orar. Padre Santísimo, te damos gracias, mi Dios. Ay, Padre, por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra con mis hermanos, con tu pueblo, con tu iglesia, Señor Jesús. Gracias, Padre mío, por permitirme, por darme esta palabra. Señor, que esta palabra toque nuestros corazones, nos ayude a entender más y más tu amor y de tu perdón. Bendice cada uno de los que están escuchando, hermoso Jesús. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues ya, hermano, te decía, ¿podrá Dios perdonarme si he pecado? Yo me acuerdo cuando inicié en el Evangelio, obviamente conocí muchos hermanos, y algunos de ellos empezaron a alejarse de la iglesia. Uno de ellos en especial, que es de quien te voy a contar, se alejó durante unos 2-3 meses, pero como a las 2 o 3 semanas de que él salió de la iglesia, yo lo encontré y le pregunté,
que por qué ya no regresaba, que qué le había pasado. Él me decía que estaba triste porque le había fallado a Dios y porque él pensaba que Dios ya no lo iba a perdonar. Yo le decía que el amor de Dios era grande y que si él se acercaba, Dios lo iba a perdonar, pero que se acercara, que lejos de Dios nada podemos tener y nada podemos hacer, y que a dónde más podemos ir si solamente Dios tiene palabras de vida eterna. Pues este hermano, a los 2 meses y medio, 3 meses y medio que lo encontré, regresó. Duró como un mes congregándose y se volvió a ir. Lo volví a encontrar y le seguía yo haciendo la misma invitación. Y después los hermanos me decían que esa era la vida de él. Regresaba a la iglesia y se iba, regresaba y se iba, hasta que un día definitivamente ya no volvió. Mi hermano, dice la palabra de Dios que tú y yo no desconocemos las artimañas del enemigo. Y precisamente el enemigo utiliza la mentira para hacernos dudar del amor de Dios. El enemigo trae a nuestra mente pensamientos como Dios ya no te va a perdonar, ya te acercaste a Dios y ya fallaste, ya no te vas a poder acercar a Dios porque ya no te va a perdonar. Y nos trae a la memoria nuestros pecados para hacernos sentir mal y para que creamos realmente que Dios no nos va a perdonar. Mi hermano, esta tarde vamos a ver precisamente el por qué, o vamos a entender que Dios sí puede perdonarnos. Dios sí puede perdonarnos. Y vamos a ver ahí, abre tu Biblia, vamos a ver nuestro primer versículo, el Salmo 103. Y busca ahí, Salmo 103, y vamos a ver el versículo 2 de Salmo 103, versículo 2. ¿Ya lo tienes? Versículo 12, perdón, versículo 12. Salmo 103, versículo 12, ahí en tu Biblia. Y dice así, te voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice, nuestros pecados ha alejado de nosotros, como ha alejado del oriente el occidente. Nuestros pecados ha alejado de nosotros, como ha alejado el oriente del occidente. Imagínate, mi hermano, qué distancia hay entre nosotros, aquí en Fresnillo, Zacatecas, en México, y China, que ellos son los del oriente, ellos están en el oriente. ¿Qué distancia hay? Es una distancia enorme. Es una distancia enorme, hay que cruzar mares para poder llegar a China. Para ellos ahorita es de noche, si no es que es de madrugada. Pero entonces, ¿cuánto tiempo tardaríamos en llegar a China? Si un avión viaja a 500 kilómetros por hora, tardamos 21 horas en llegar a China. Imagínate, un día completo. Imagínate la distancia a la que están. Pues así exactamente Dios ha apartado nuestros pecados de nosotros, poniendo esa distancia entre nosotros y el pecado. Pero ¿qué sucede al pasar del tiempo? Ya una vez que aceptamos a Cristo en nuestro corazón y que sabemos que Él nos ha perdonado y que ese sacrificio en la cruz sirvió precisamente para perdonarnos, que su sangre nos limpió de todo pecado, al pasar del tiempo fallamos. Somos hombres y fallamos. Somos hombres y fallamos. Realmente, nosotros no deberíamos de fallar. Es decir, una vez que ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón, no deberíamos de estar fallándole. No deberíamos estar fallándole porque creemos en ese sacrificio en la cruz y creemos que Cristo nos dio una nueva vida. Pero ¿qué sucede? En final de cuentas caemos en la tentación, somos presa del pecado. Y es aquí donde muchos hermanos ya no quieren regresar. Ya no quieren regresar. Pero ¿cuál es nuestra recomendación? Mi hermano,
tú que me estás escuchando, si tú has fallado, si tú has pecado, acércate a Cristo. Él es el único que puede perdonarte. No hagamos caso del enemigo. Y como acabamos de leer, Dios ha puesto una distancia enorme entre nosotros y el pecado. Es decir, Dios se ha llevado nuestros pecados, los ha apartado, los ha alejado de nosotros para que no volvamos a verlos. Para que no volvamos a verlos. Y vamos a ver ahí en la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9. Y dice así, en la misma versión Dios habla hoy, dice: pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Déjate leo la versión Reina Valera. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mi hermano, si confesamos nuestros pecados, cuando confesamos, debemos hacerlo con sinceridad, con un corazón sincero. Debemos hacerlo con un corazón contrito y humillado. Debemos hacerlo con un verdadero arrepentimiento. Y un verdadero arrepentimiento significa que ya no vamos a volver por ese camino, que ya no lo vamos a transitar, que nos vamos a olvidar de ese camino donde andábamos. Que nos vamos a olvidar, mi hermano, de esos lugares que frecuentábamos. Que nos vamos a olvidar de todo aquello que nos incita o que nos provoca tentación para llevarnos a pecar. Si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios es justo, es decir, Dios es fiel. Y cuando hablamos de fiel, quiere decir que Él es firme en sus promesas y no cambia. Dios es firme en sus promesas y no cambia. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es firme en sus promesas. Si Él dice que ya nos perdonó, es verdad. Si Él dice que si confesamos nuestros pecados y que nos va a perdonar, también es verdad. Él es firme y Él cumple sus promesas. Y Él es justo. Y Él nos justifica delante de Dios. Y fíjate, bien importante todavía, no solamente nos va a perdonar nuestros pecados, sino que nos va a limpiar de toda maldad. Nos va a limpiar de toda maldad. Es decir, la obra que hace en nosotros, la hace completa. Ya lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Es decir, el sacrificio en la cruz sirvió para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Su sangre derramada en la cruz sirvió para que tú y yo fuéramos limpios, o Él nos limpiara nuestros pecados. Ahora, si confesamos nuestros pecados después de haber pecado, después de haber fallado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Tenemos la confianza, tenemos la seguridad de que en su justicia Él nos va a perdonar nuestros pecados. Y no nada más eso, nos va a limpiar de toda maldad. Por eso, mi hermano, es tiempo para buscar a Dios. Si tú has pecado, si te has alejado de Dios, es tiempo para que regreses y arregles tus cuentas con Dios. Pídele perdón. Pídele perdón. Pídele perdón a Jesús para que Dios te perdone de tus pecados. Para que Dios te perdone de tus pecados. Esta misma pregunta le hacía Pedro a Jesús. Vamos a ver ahí en Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22. Esta misma duda tenía Pedro, ¿verdad? ¿Podemos perdonar? ¿Cuánto podemos perdonar? Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Y nos dice así: entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano si me ofende? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces
7. 70 veces 7. Es decir, un 7 con un 70 chiquito arriba. Es decir, un 7 elevado a la 70ª potencia. Quiere decir que el 7 duplicado 70 veces, ¿verdad? Alguien dijo por ahí, 70 por 7, pues 490, ¿verdad? Pero bueno, vamos a suponer que sean las 490. ¿Cuántas veces somos ofendidos tú y yo en el día? 3, 4, 5, 10 veces. Aunque fueran 30 veces las que nos ofenden en todo el día, si debemos perdonar 490, no nos alcanza. Es decir, no completaríamos, ¿verdad? Nos quedarían más oportunidades de perdón. Y como viene un nuevo día, y con ese nuevo día se restablecen las 490 veces para perdonar, pues nunca terminamos. Es decir, tú y yo, mi hermano, tú y yo debemos perdonar siempre. Y si perdonamos, Dios nos va a perdonar. Dios nos va a perdonar nuestros pecados. Así es que, otra vez, si has fallado, acércate a Dios. Acércate a Dios y Él te va a perdonar. Ahora, ¿por qué nos perdona Jesús? ¿Por qué nos perdona Dios? Vamos a ver ahí en el libro de Efesios, capítulo 1, y vamos a buscar los versículos 4 al 6. Dice: Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para estar en su presencia santos y sin falta, por su amor. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Quiere decir que antes de nosotros haberle conocido, Él ya nos conocía. Él ya nos había apartado. Él desde el vientre ya nos había apartado. Desde antes incluso de que fuéramos procreados, Él ya nos había apartado. Nada más por su amor. Nada más por su amor. Y dice el versículo 5, nos destinó a ser adoptados como hijos. Qué hermoso plan para nuestra vida nuestro Señor Jesús ya tenía. Nos destinó a ser adoptados. Ese era nuestro destino, ser adoptados por Cristo, ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, a través de Jesucristo, conforme a lo que se había propuesto en su voluntad. ¿Voluntad de quién? Voluntad de Dios. Versículo 6 dice: por esta causa alabamos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. Mi hermano, por ese amor que Dios nos tuvo, que Dios nos tiene y nos seguirá teniendo, por eso Él puede perdonarnos, porque en su corazón no existe el rencor, en su corazón no existe el odio. Cuando Jesús estaba en la cruz, tuvo aliento para perdonar a aquellos que lo habían acusado, para perdonar a aquellos que lo habían maltratado, a aquellos que lo habían golpeado, incluso para perdonar al ladrón, a uno de los ladrones que lo acompañaban en ese castigo de la cruz. Nuestro Señor Jesucristo simplemente dijo: perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. El perdón de Dios es muy grande. Y lo entendió Esteban cuando estaba siendo apedreado. Lo entendió de tal manera, dice la Biblia, que su rostro resplandeció. Y resplandeció porque él estaba viendo en ese momento al Padre Celestial. Y al tenerlo frente a él, Esteban les dijo: no les imputes este pecado, perdónales. También tuvo aliento para perdonar. Nosotros, mi hermano, tenemos que perdonar. Y si nosotros perdonamos, Dios nos va a perdonar. Así es que no importa, mi hermano, si has caído en pecado, no importa si esta mañana le fallaste a Dios. Acércate a Dios con un corazón contrito y humillado, y pídele perdón. Pídele perdón.
Mi hermano, tú y yo tenemos que perdonar para ser perdonados. Si nosotros nos acercamos a Jesús para que Él nos perdone, no solamente nos va a perdonar, nos va a limpiar de toda maldad, pero tenemos que serle sinceros. Tenemos que serle sinceros. Si tú le has fallado, acércate. Si tú que me estás escuchando aún no conoces a Jesús, no tienes un encuentro con Jesús, yo te invito que le busques. Este es el momento de que hagas esa decisión y aceptar a Cristo en tu corazón. Cristo murió por ti y murió por mí. Cristo perdonó tus pecados y perdonó los míos. Y yo quiero invitarte, si quieres aceptar a Cristo en tu corazón, cierra tus ojos y repite después de mí. Padre, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que he vivido una vida desordenada. Y ahora mi vida no solamente está desordenada, también está vacía. Padre, yo te pido que entres en mi corazón, te abro las puertas de mi corazón. Yo te pido que entres a mi vida y que seas tú el dueño y Señor de mi vida, que tú guíes mis pensamientos, que tú controles mis palabras, que tú controles mi vida. Señor Jesús, yo reconozco que fuiste a la cruz y derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. También sé que tú resucitaste al tercer día y con esa resurrección me has dado vida en abundancia. Amado Jesús, en esta tarde yo te acepto como mi Señor y Salvador. Límpiame de mis pecados. Cambia mi vida. Dame un nuevo caminar. Yo te pertenezco desde este momento, Señor Jesús, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mi hermano, si tú le has fallado a Dios, vamos a ponernos a cuentas con Dios en esta tarde y vamos a pedirle perdón. Cierra tus ojos. Padre mío, yo te pido perdón. Yo te pido perdón si te fallé ayer, si te fallé hoy. Yo te pido perdón. No quiero que mi alma se debilite. No quiero que mi espíritu se aparte de ti. Ayúdame, Padre mío. Perdóname de todas mis iniquidades. Ayúdame, Señor Jesús. Estoy en tus manos, bendito Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, pues vamos a orar también ya para despedirnos. Pero obviamente no sin antes invitarte que sigas nuestras transmisiones. Que sigas nuestras transmisiones los viernes 6 de la tarde y los miércoles también 6 de la tarde por esta plataforma de YouTube a través de Radio Renuevo Espiritual. Y los domingos nos vemos ahí en la iglesia. Estamos ubicados en calle Excelsior número 151 en la colonia Periodistas. Nuestro horario de servicio el domingo es de 10 a 12. Empezamos a las 10. Te esperamos. Invita a alguien, va a ser de bendición para su vida. Vamos a orar en esta tarde para despedirnos y vamos a orar de paso también por las necesidades de la iglesia. Padre Santísimo, en esta tarde yo quiero pedirte que traigas sanidad para nuestros hermanos que están enfermos. En el nombre de Jesús, confesamos sanidad para mis hermanos. Sí, mi Señor Jesús. Padre mío, yo te pido por cada uno de mis hermanos que escuchen ese mensaje. Bendíceles,
Sánales, hermoso Jesús. Sánales, hermoso Jesús. Responde a sus peticiones, mi Dios. Responde a sus peticiones. Haz el milagro en ellos. Que reciban el milagro que están esperando. Padre bendito, ayúdanos a estar y seguir transmitiendo semana con semana, Señor Jesús. El domingo permítenos estar ahí y permítenos también ser obedientes a las autoridades de salud, que podamos guardar todas las reglas de salud. Padre mío, ayúdanos. Te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, esperamos que el mensaje de hoy ha sido de bendición para tu vida. Y recuerda, si nos acercamos a Cristo con un corazón contrito y humillado, Él nos perdona nuestros pecados, y no solamente eso, también nos limpia de toda maldad. Mi hermano, nos escuchamos el próximo viernes 6 de la tarde y nos vemos en la iglesia el próximo domingo. De igual forma, la próxima semana, el miércoles, te esperamos 6 de la tarde. Mi hermano, esto ha sido una transmisión de Radio Renuevo Espiritual, transmitiendo desde la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, en México. Estamos ubicados, Iglesia Cristiana Renuevo Espiritual, estamos ubicados en calle Excelsior, número 151, Colonia Periodistas. Te esperamos, te esperamos. Dios te bendiga. Y te dejamos con otra alabanza más del grupo Judá. Y esta se titula ¿Cómo olvidar? Dios te bendiga. Que porque yo vivo siendo un aburrido, porque solo paso los días en la iglesia buscando y tratando el cielo ganar. Que deje esas cosas, me olvide de todo, que viva la vida porque el tiempo es oro. Que pierdo mi tiempo cantando y llorando sin nada ganar. Y no comprenden que si yo le canto es porque estoy contento, y si lloro es de agradecimiento. Nunca podré de su lado un día jamás alejarme, ni de lo que él me ha dado olvidarme. Nunca he de lograr cómo olvidar el momento cuando mi pecado llevaba clavado, virtiendo su sangre para así salvarme, muriendo en la cruz para darme la luz. Cómo olvidar el momento cuando él me cambió y mi vida transformó, dando en rumbo a mi vida, sanando la herida de mi corazón, nueva vida me dio. Cómo olvidar lo que él hizo por mí, cómo olvidar. Que si yo le canto es porque estoy contento, y si lloro es de agradecimiento. Pues vida me dan, nunca podré de su lado un día jamás alejarme, ni de lo que él me ha dado